Hola a todas y todos. Soy Joana Rodríguez Pérez, contratada predoctoral del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. Es un placer participar en este primer Congreso Internacional de Narrativa Estética del Cine, Series, Televisión y la Experimentación Audiovisual, y me gustaría transmitir mi agradecimiento a la organización y a todas las personas que forman parte de este Congreso. Antes de comenzar, quisiera apuntar que esta comunicación se ha realizado gracias a la cofinanciación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Fondo Social Europeo. Bien, mi comunicación, La mujer iliádica en la Troya de Petersen, Elena y Briseida, como ven en pantalla, pretende profundizar en la manera, en el modo en el que esta película representa a estas dos mujeres de la época homérica, cuya reinterpretación nos permite explorar las tensiones que se generan entre la tradición clásica y las relecturas contemporáneas en torno, pues, al género, al poder y la agencia femenina. La representación de las figuras femeninas en la Ilíada se caracteriza básicamente por una presencia limitada en términos de protagonismo narrativo, ¿no? En relación con su naturaleza, pues como relato centrado en la guerra y en los valores heroicos masculinos. No obstante, resulta significativo, reseñable, que el conflicto que articula toda la obra se origine precisamente en torno a las mujeres, ¿no? El rapto de Helena y la disputa entre Aquiles y Agamenón por Criseida y Briseida. No deja de ser una paradoja, ¿no?, que pone de manifiesto la relevancia estructural de los personajes femeninos a pesar de la escasa agencia dentro de lo que es el relato. Homero en el poema establece una distinción entre mujeres libres, pertenecientes a la nobleza, como las integrantes de la Casa Real Troyana, y mujeres esclavas, ¿no?, capturadas por los aqueos y distribuidas como botín de guerra. Entre estas últimas están Criseida y Briseida, que son las únicas figuras con cierta presencia en el campamento invasor, pero que su desarrollo es completamente desigual, ¿no? A lo largo de la historia del cine, las adaptaciones de la Ilíada han sido numerosas y también en ellas las mujeres se ven relegadas a un segundo plano, ¿no? El personaje femenino que más aparece en el cine es Helena, aunque sorprendentemente no en todas las películas. Andrómaca, en el momento de la despedida de Héctor, es la segunda en número de apariciones y la que suele protagonizar, pues, en momentos más dramáticos con su hijo en brazos. Y Hécuba, acompañando a Príamo como reina y madre, tiene una presencia más bien discreta. Y por último, Cassandra y Briseida, que han sido las menos utilizadas por el cine. En Troya, del 2004, dirigida por el director alemán Wolfgang Petersen, sin embargo, se nos ofrece una dimensión diversa de dos personajes principales como son Helena y la Briseida iliádicas, ¿no? Debemos partir de la base de que el motor narrativo de esta adaptación parte de presentar una guerra historicista, es decir, los dioses no intervienen en el destino humano, se suprime por completo la intervención divina, lo cual produce que mujeres y hombres sean responsables directos de sus propios actos, ¿no? Sin Afrodita para obligar a Helena o para Atenea para frenar a Aquiles, ¿no? Los personajes carecen, ¿no?, de justificación de sus actos y las decisiones que toman son basadas en la voluntad propia, en los propios traumas terrenales y se ponen al servicio del romance y del dramatismo cinematográfico. Bien, en el caso de Elena, Petersen construye a una Elena joven, casada con un venerado mucho mayor, grosero, machista, y cuya visión de la esposa es objetivizarla, ¿no? Se reduce simplemente a traer príncipes al mundo, a la procreación. Desde su primera aparición en el banquete, Elena aparece desplazada en un entorno de varones rudos y solo es Paris el único que se le acerca con ciertos modales, con delicadeza y con cierta consideración, ¿no? El guión nos la presenta como casada a la fuerza
y dice textualmente, Esparta nunca fue mi hogar, ¿no? Mis padres me llevaron con 16 años para desposarme con Menelao. Esta invención subraya su situación penosa, ¿no? Y hace comprensible que huya con Paris, lo que representa la antítesis de su marido. La película, en este sentido, excluye la intervención de Afrodita, de modo que Helena actúa por voluntad propia, como decíamos, y al mismo tiempo se necesita culparla, ¿no? Entonces el espectador contemporáneo puede entender su fuga como una salida legítima de un matrimonio abiertamente abusivo, ¿no? Cuando llega a Troya, Príamo la recibe con exquisita cortesía, en línea con la amabilidad que Homero le dispensa en la épica, donde se responsabiliza a los dioses. No obstante, la propia Helena percibe que su presencia traerá desgracia a la ciudad, lo que contamina esa búsqueda de felicidad con la conciencia de culpa, ¿no? En una conversación nocturna reconoce que Menelao y Agamenón podrían quemar Troya para recuperarla, lo que implica que al huir ella misma sabía que condenaba a la ciudad a la guerra. En este punto se tensiona el intento inicial de la película de representarla como inocente, pues si Helena es consciente de las consecuencias, su decisión adquiere un fuerte peso de responsabilidad moral, ¿no? En un diálogo con Paris, cuando lo juzga por muy joven, pese a tener la misma edad, se subraya esa diferencia de madurez, pues Helena es considerada una reina con una experiencia vital y social que hace más significativa, ¿no?, esa responsabilidad de Helena. A medida que avanza la guerra, la película insiste en ese sentimiento de culpa. Helena contempla las piras funerarias y textualmente dice: los he visto arder en piras por mi culpa. Sus esposos han muerto porque yo estoy aquí. Más tarde incluso decide entregarse a Menelao, ¿no?, para intentar detener el duelo, pero es Héctor quien la frena, recordándole que en realidad Agamenón no busca poder y no amor, ¿no? La frase que dice, no quiero que nadie luche por mí, yo no soy reina de Esparta, la sitúa en un tránsito identitario y deja de definirse como reina espartana para convertirse en princesa troyana, pero sigue siendo, bueno, pues el reposo emocional del guerrero, ¿no? Esta escena que referimos entronca, dialoga con el libro sexto de la Ilíada, donde Helena se autoculpa, ¿no?, y lamenta su destino, mientras Héctor mantiene una actitud pues comprensiva con ella. El director utiliza casi literalmente el momento en el que Príamo la esculpa, insistiendo en esa que no es culpable de nada y en responsabilizar a esto de los dioses. Pero la no presencia de los dioses en la pantalla traduce esa exculpación en términos psicológicos, ¿no? Se exalta la culpa subjetiva, pero se la absuelve de manera narrativa, ¿no? A partir de cierto punto, sin embargo, la pareja de Helena y Paris en la película se difumina, ¿no? Desplaza el foco hacia el romance entre Aquiles y Briseida y convierte a los causantes del conflicto en figuras meramente decorativas, que aparecerán después como supervivientes al final. Eh, la Helena cinematográfica se mueve así entre varios polos, ¿no? Entre víctima de un matrimonio patriarcal abusivo, responsable, consciente de la guerra y objeto de deseo, además de chivo expiatorio, ¿no? Exonerado por el propio relato de la película. El caso de Briseida es aún más radical. En la Ilíada su presencia es bastante limitada, mientras que en Petersen la convierte en una protagonista femenina, fusionando rasgos de otras figuras y otras tradiciones, ¿no? Ya lo veremos. La película nos la presenta como una princesa troyana, sacerdotisa de Apolo, que son atributos que en el poema homérico corresponden a Criseida y a la familia de Lirneso, ¿no? Tras el saqueo del templo, Briseida es entregada a Aquiles como botín, lo que mantiene la lógica de la esclavitud, pero sobre
un personaje de mayor rango, ¿no? En este caso, en la película, desde su primer encuentro, Briseida se muestra valiente, orgullosa, educada, capaz de hablar con Aquiles, ¿no? De igual a igual. Y él mismo percibe estas características en la mujer y su procedencia real. Frente a la Briseida homérica encontramos una mujer pues desafiante, con cierta voz propia y con una clara conciencia moral. La actitud de Briseida le permite captar rápidamente que Aquiles no ha ido a Troya por la esposa de Menelao, sino por su propia gloria, ¿no? Y para ella la gloria no justifica la guerra, em, y su postura se reafirma cuando Agamenón se la arrebata a Aquiles en una escena que recuerda al canto primero de la Ilíada, pero donde el conflicto ya no es por la peste, sino por la ostentación del poder, ¿no? La frase que dice no quiero que nadie muera por mí sustituye la intervención de nuevo de Atenea, porque Briseida ocupa el lugar de la diosa que detiene a Aquiles, lo que, bueno, pues eleva el peso dramático de este personaje, ¿no? Las palabras de Briseida constantemente contribuyen, bueno, la retroalimentación entre la mujer y el héroe contribuyen al giro antibelicista de Aquiles en la película, ¿no? El discurso a Patroclo sobre la inutilidad de la lucha por reyes locos, ¿no? Y la idea de que los hombres son un desecho, señalan una pérdida de fe en la gloria heroica, ¿no? Y que se complementa con el cuestionamiento de la propia Briseida. A partir de su relación, Aquiles empieza a eso, a contemplar la posibilidad pues, de renunciar a la fama inmortal, de regresar a Astía, lo que nos recuerda tanto a Homero como a también la Briseida que Ovidio nos representa en sus heroídas. Una conversación clave en la que se mantiene tras la devolución violenta de Briseida por parte de Agamenón, ella reivindica su coraje del perro, ¿no? Un valor defensivo frente a la agresión y discuten bueno, sobre los dioses, el miedo y el respeto que le deben a los humanos. En este momento aquí le formula esta célebre reflexión sobre la envidia de los dioses y la belleza de los momentos finitos y la expresión de una sensibilidad, se muestra una expresión de su sensibilidad filosófica que lo aleja de la imagen del bruto que se tiene generalmente de Aquiles, ¿no? Briseida lo ve así, lo reconoce y bueno, le sugiere que la verdadera responsabilidad moral recae precisamente en quien es consciente de estos sucesos, ¿no? De estos hechos. En Homero no se explicitan escenas amorosas entre ambos, aunque se sugiere un vínculo conyugal y el deseo de Briseida de casarse con Aquiles y volver con él a Phtía. La película visualiza abiertamente la relación erótica y la convierte en un detonante de la transformación del héroe. Sin embargo, la muerte de Patroclo rompe el paréntesis de humanidad abierto por Briseida y devuelve a Aquiles el ciclo de violencia, ¿no? La relación, no obstante, persiste y la película les concede una despedida final antes de la muerte del héroe, reforzando el tono de, bueno, pues tragedia romántica y en el que él le dice a ella, me has dado paz en una vida de guerra. A pesar del coraje del personaje femenino, de su intelecto, su agencia, que se ve en ciertas pinceladas a lo largo de la película, finalmente se reduce la función última y existencial de Briseida a ser el instrumento de sanación espiritual de un hombre violento. El desenlace de Briseida mezcla pues, tradiciones clásicas. En el templo de Apolo mata a Agamenón, anticipando el crimen de Clitemnestra en la tragedia y evocando también a la Casandra del ciclo troyano, que es perseguida en el santuario, ¿no? Pues en la película Agamenón captura a Briseida en el santuario de Apolo, la culpa del fracaso de la campaña y amenaza con esclavizarla en Micenas, pero finalmente Briseida apuñala a Agamenón. A la vez, en el personaje de Briseida resuena también otros personajes como la Polixena clásica, que está ligada a la muerte de Aquiles en algunas versiones, no en la Ilíada, que dice que Aquiles acude al templo de Apolo Timbreo
para pactar su boda con ella, donde es asesinado por Deifobos y Paris. Briseida en esta película aparece como una síntesis de princesa, sacerdotisa, víctima y vengadora, es una amalgama mitológica, ¿no? Que hereda toda una legión de figuras femeninas de de la tradición clásica. Bien, tanto en el caso de Helena como en el de Briseida, Troya reescribe a las mujeres homéricas para hacerlas más reconocibles y activas, que no necesariamente mejor, para el público actual. Como hemos visto, se hace evidente que Petersen muestra de manera clara hasta qué punto la recepción moderna de Homero reconfigura a las mujeres para articular discursos contemporáneos sobre género, violencia, responsabilidad, aunque esto no signifique abandonar viejos tópicos patriarcales, como hemos visto en el caso de estas dos mujeres. En este sentido, para acabar, paramos a pensar, ¿no? Que si las mujeres de Homero eran cautivas de los dioses y de los hombres, en este caso las mujeres de Petersen lo son de las narrativas del romance de los hombres, ¿no? Y que la ilusión de la cierta agencia cinematográfica radica en realidad en cambiar las cadenas de bronce del mito clásico por el mito de la salvación del amor romántico que inunda la, la película, ¿no? Y bueno, esto es todo. Espero haber podido sintetizar en este tiempo las ideas clave y estaré encantada bueno, de recibir feedback y de reflexionar más allá de lo que he podido comentar en esta comunicación. Muchísimas gracias por su atención y un saludo a todas y todos. Hasta luego.